Bienvenido a tu canal Siervo Rodríguez. En este hermoso momento trajimos un contenido muy especial. Vamos a hablar sobre un tema que mucha gente conoce, pero otros se han desviado y queremos aclararla con nuestro hermano. Alabanza al Señor para siempre. Preséntate al público. Dios le bendiga a todos, bienvenidos. Varón de Dios. Más que encantado, mi hermano. Un placer, mi nombre es Víctor García. Gloria a Dios. Y estamos aquí para compartir de lo que nos gusta hacer. Amén. La palabra del Señor. Amén. Esos temas que quizá la gente todavía no acostumbra a escuchar con claridad en las iglesias. Nosotros estamos aquí para hablar de eso. Hoy tenemos un tema sobrenatural. Rico, varón. El espacio es tuyo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la unción genuina. Así es. Porque hay muchas cosas que ahora se están como saliendo de control. Demasiado. Y queremos que el público sea centrado en la palabra, hermano. Así es, así Este es tu espacio, vamos a dejarte para que tú fluyas. Bueno, cuando nosotros hablamos de unción, varón, nosotros entendemos que es como una unidad de medida. ¿Cómo así? Las unidades de medida con relación a la altura, a lo ancho, a lo largo, son metros, pies, todo ese tipo de cosas. Y la palabra unción la tenemos como una unidad de medida. En el mundo evangélico siempre estamos escuchando, ese tipo tiene una unción, esa mujer tiene una unción. Como alabándolo. La ponen un poquito, lo ponen un poquito más alto que a otros. Le ponen sazón. Sí, varón. Ay, pero Dios ¿a qué mío se debe eso? Porque Dios lo usa. Sí. Y entendemos que la unción es como una magnitud de Dios en la vida del hombre. Dios mío. Mientras más unción yo tengo, más Dios me usa. Sí. Eso es lo que se dice. Sí. Y realmente el término unción va como demasiado divorciado a lo que nosotros se nos está enseñando directamente. O sea que hay cosas que están incorrectas ahora mismo. Puede ser que sí, varón, porque la palabra unción es como colocar un ungüento. Recordemos que en aquel tiempo, y todavía lo hacen en algunos países, se le colocaba aceite a los animales de granja para que los insectos no enterraran. Se le ungía, se le bañaba por completo la cabeza a ese animal. Y esta práctica, pues también el Señor la utilizó para cubrir y apartar, por decirlo así, con su poder y con su Espíritu Santo, a toda influencia que pueda haber en los aires. Y por eso vemos gente en la Biblia que era diferente al otro, porque estaba ungido, varón. Estaban ungidos y tenían cierta diferencia, sobresalían dentro del pueblo. Sí, varón, pero no sobresalían con riqueza, no sobresalían con la forma de vestir, no sobresalían con una conducta en específica, sino que ellos hacían lo contrario a lo que el mundo hacía. Espérate. Esa es la unción. No, pero es que hay personas ahora mismo que para tener la unción tienen que tener el iPhone 16 y otros tienen que tener saco y corbata de $6,000. Con 5 logos. 5 logos. Detallando qué de marca. Hay que acompañarlos al altar y cargarle la Biblia. Y secarle el sudor. Secarle el sudor, pasarle el agua. Ay, varón. Mira, tengo 13 años en el Evangelio. Sí, gloria a Dios. Y te quiero contar que Dios me ungió a mí estando dentro de la iglesia católica. No, pero tú tienes que desatar eso aquí. Ay, Dios mío. Yo nací y me crié en ese ambiente. Adorando a la Virgen. Sí, varón, yo me arrodillaba y me presionaba 1000 veces dentro del templo. Y cogía la agüita y te hacía la cruz. Varón, yo no podía llegar a la iglesia de la que está aquí en el Parque Central en San Cristóbal, que para yo entrar tenía que meter el dedo donde todo el mundo lo metía y sellarme la frente. Wow. Yo nací y me crié con esa cultura. Tú orabas con el rosario y todo eso. Varón, mire, me daba sueño, pero yo lo hacía. Tú lo hacías. Yo lo hacía. Y te quiero contar que llegó una etapa en mi vida, en mi adolescencia, a los 11, 12 años, donde yo comencé a tener sueños. Wow. Sí, sueños se va a poner fuerte. De demonios, cosas que me estaban persiguiendo. ¿Nunca habías tenido esa experiencia? No, varón, yo siempre soñaba. Yo sabía que en mí había una marca. Yo me trasladaba de un sueño a otro y yo no sabía por qué. Y yo lo contaba a mis primos, decía, tú tienes que estar loco. Y sabiendo yo que estaba siendo diferente a ellos, que cuando veía una persona indigente en la calle se me aguaban los ojos, que yo no buscaba pleito, que nada de eso existía en mí, pues yo me di cuenta de que yo tenía como un propósito. Pero ese propósito no sabía cómo despertarlo. Hasta que el enemigo ya sabía que mi entendimiento como adolescente se estaba despertando. Y
tenía miedo, había persecución de espíritu en sueño, espíritu de muerte, todo eso. Y recuerdo que una vez hablé con un siervo del Señor, que en paz descanse. Gloria a Dios. Y me dijo, eso es que el Señor te está llamando. Dios mío. El único camino que yo conocí en ese momento era la Iglesia Católica. Pues yo me centré, yo cogí eso en lleno. Amén. Y el Espíritu Santo me cambió, varón. Wow. La unción cayó sobre mí, yo dejé de hablar mentira. Yo dejé de decir mala palabra. Yo dejé de ver contenido inapropiado que veía en el internet. Escuchen todos los que están ahí conectados. De ver pornografía. Yo dejé de hacer todo eso. Yo cambié por completo. Yo incluso me sentía raro porque no me estaba enamorando. Cuando cayó la unción genuina. Sí, varón. Y estaba en un lugar que se supone que era incorrecto. Sí. Y que muchos no creen que puede pasar. Pues un día en un retiro, recuerdo, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y duró aproximadamente 48 horas la manifestación. Dios mío. Yo comencé a ver en un momento determinado estrellas. En una me sentí como en el universo. No dormí la noche entera. Hablando y luego con Dios. Comencé a hablar en lengua. Dios mío. Ahí comenzó la travesía. Pasó el tiempo. El Espíritu Santo que cayó en mí en ese entonces me cambió la mentalidad. Amén. Porque esa es una de las características que tiene un ungido real. Tiene una mentalidad diferente. Sí. Me cambia la mentalidad y vengo a caer al camino que estamos hoy. Es decir, que tú extraviado, Dios te centró donde Él quería cuando la unción cayó sobre tu vida. Por causa del aceite fresco. Dios mío. Entonces, a mí me agrada el tema que tenemos en el día de hoy, de hablar de la unción genuina. Porque es que nosotros entendemos, como el comercio está muy abundante actualmente, que la vida es un comercio, nosotros entendemos que con diplomado, que con estudio, que con instituto, te va a meter lío. Nosotros vamos a llegar a un nivel de unción mayor que al de otro, varón. Ahí hay personas que seguro van a ver este video, que si tú no estás estudiado y capacitado, ellos no te van a invitar. Varón, reportan el video. Sí, fácilmente. Reporten. Tremendo. Pero amamos a esa gente. Dios te bendiga, como dicen los varones. Amén. Esto no se compra. Wow. Tú y yo veníamos hablando ahorita, esto se cultiva. Se cultiva. Esto se cultiva. Primero hay una semilla que se sembró en nosotros. Y nosotros con el transcurso del tiempo vamos echándole ese abono de la oración. Va Dios quitando esas cosas que están en nuestra vida. Varón, a mí un tiempo cuando yo comencé a predicar la palabra, como en el 2016, a mí me visitó el ego. ¿Verdad? Cuando yo bajaba del altar, yo bajaba abierto así. Poca gente habla de eso y tú te estás atreviendo a hablar de esto aquí. Varón, es que tenemos que hablar de dónde Dios nos sacó y cuáles son los pasos para poder tener una unción genuina. Tú no saludabas a nadie cuando bajaba del altar. Varón, yo lo saludaba, pero yo me creía el santo. Yo me creía un querubín. Internamente yo sabía que eso estaba mal. Y como quiera continuaba. No, yo le pedí al Espíritu Santo que no permita que yo me vuelva como a muchos. Tú comprendías que tenía que cambiar eso. Porque el Espíritu Santo sigue en mí. Amén. Eso era una boronita que el diablo estaba tirando dentro de mí para que el propósito no se siga materializando. ¿Llegaste a dejar de darle la gloria a Dios por la unción en algún momento? Sí, varón, creía que era yo. Wow, Dios mío. Porque hablaba bonito. Simón el mago. Sí, porque hablaba bonito, porque tenía una dicción, una forma buena de expresar. Una fluidez. Sí, Dios un locutor. Mío. Ay, padre. Y antes de que eso causara daño, Dios lo quitó de mi vida. Amén. Y este tema, como tú has señalado, es peligroso porque la gente está teniendo resultados con la manifestación de los dones y está confundiendo eso con la unción real, varón. Ay, ay, ay. ¿Cómo así, mi hermano? Varón, la unción real, la unción del gran yo soy todopoderoso. Cuando una persona está llena de la unción y bajo la gracia del Espíritu Santo, no causa ningún tipo de pensamiento en el pueblo que lo está escuchando. ¿Cómo así? Sí, hoy en día hay personas que se te ponen a predicar al frente y comienzan a predicar con un denuedo, con una extravagancia de la palabra. Y yo estoy 100% seguro que hay uno que dice, mira ahora, y se cree. No, varón, el que tiene el Espíritu Santo no provoca ese tipo de pensamiento. No, no. No provoca ese tipo de pensamiento. Entra con humildad al pueblo. La unción genuina es aquella que cuando llega le da un cambio definitivo a todo el que fue testigo. Dios mío. La unción genuina no es aquella que te hace hablar alto.
ni te hace entender la Biblia de una manera. Recuerda que nosotros somos seres humanos. Sí. Dios nos hizo con una capacidad de interpretar todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Y es necesario que tú entiendas que hay capacidades humanas que tú tienes que no son del Espíritu Santo. Pero la desarrolla en Dios. La desarrolla en Dios. Wow. Por tal razón, hay conocimientos que quizás tú estás entendiendo que son revelaciones del Padre, que son causa de la unción. Y no, varón. Es que tú eres inteligente, Dios te hizo así. Tú tienes capacidad de analizar y desarrollar en tu mente. Se están ligando unas cosas con las otras. Pero cuando es la unción del Espíritu Santo en el ser humano, mire, le voy a decir una cosa. Wow. Ayer estaba haciendo el llamado en la iglesia y cayó una palabra fresca con relación a Lázaro. Y 2 personas vinieron a los pies de Cristo con lágrimas. Desata eso. Yo no sabía qué era lo que estaba diciendo bien, pero lo dije. Ay, Padre. Y cuando termino de hacer el llamado, me voy para la oficina de la iglesia y duré casi 20 minutos hablando en lengua y lleno de la unción. Dios mío. Porque fue una palabra fresca del Padre, porque yo le dije, Señor, eres tú que lo vas a hacer. Amén. El que tiene la unción genuina depende de Dios, aunque sepa que le va a ir bien. La gente que ni siquiera le presta atención a que debe de predicar hoy, que debe de pedirle misericordia al Señor por su alma. Esa es una unción manipulada. Wow. Y me voy a meter en un problema serio, varón. Pero yo hablo en lengua. Dios mío. Y mucha lengua. Amén. Pero cuando yo estoy predicando, Dios casi no me suelta la lengua. Tú le bajas. No, Él le baja. Él le baja. Él le baja. No, y que la Biblia dice que el espíritu se sujeta al profeta. Es decir, que tú tienes que tener un dominio propio. Un control. Un control. Un control. Y eso yo no lo estoy criticando. No. Pero yo no puedo visualizar a un ser humano predicando 30 minutos donde 15 son en lengua. No se puede. Y no estoy viendo manifestación. A mí en lo personal, cuando el Espíritu Santo me toca para que hable en lengua, hay una manifestación satánica en una esquina. Alguien se Alguien, revoltea. porque es que el diablo no puede aguantar una unción. Y yo no me estoy creyendo un santo ni No, nada no, por el claro estilo. que no. Es que mira, el que sabe que depende de Cristo, totalmente de Él, no tiene ni que hacer muchas cosas para predicar. Así es. Hay un resultado inminentemente. Tú sabes que lo que tú estás diciendo me conecta con la historia de Pedro cuando fue donde Cornelio. Cornelio invita a Pedro, Pedro llega a la casa de Cornelio y todo el mundo está en atención. Cornelio invita a su familia, a sus seres queridos, personas allegadas. A todo el que estaba en esa casa. Y todos se pusieron atentos a escuchar a Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Cayó algo. Él simplemente habló. Dijo, miren, ustedes saben que no es lícito que un judío se ligue con un gentil. Exactamente. Pero por lo visto, la revelación que me ha sido dada ahora es que todos tenemos que estar juntos. Exactamente. Esa unción fue genuina porque no solo Pedro sintió la revelación cuando vio el lienzo que se enrollaba hacia el cielo, sino que cuando él fue, el impacto fue con él. La unción genuina fue con él, hermano. ¿Y cuál fue el resultado de esa historia? Todo el mundo, esa gente recibieron al Señor. Pero hay algo profundo que yo he estudiado ahí. Desátalo. Hay mucha gente confundida con la unción profética. La gente que Dios le habla. Sí. No es lo mismo tener revelación que dar palabra profética. Son 2 cosas muy diferentes. Dios mío. Y que la gente la está interpretando como una palabra profética. Sí. No. Cuando Dios utiliza un vaso para hablarle a alguien, las 2 partes son confirmadas por el Espíritu Santo. Hay un impacto mutuo. Dios mío. Ay, Padre. El apóstol, ¿cómo estaba? Descansando, En con ayuno. hambre. ¿Cierto? Estaba en propósito. Se extendió un lienzo, como tú dijiste. Sí. Él le dijo, levántate, mate y come. Hubo una discusión Sí. porque él no quería, porque la carne no era, era prohibida, porque esta sí, esta no. Estaba revolteado. Y dice la Biblia que él le dijo, te van a venir a buscar. Sí. Vienen unos varones. ¿Verdad? Unos varones te van a venir a Dios buscar. mío, esto está terrible. Pero ¿qué pasó con Cornelio? Cornelio también tenía un sentir de ir a buscarlo a él. Sí. Cuando hay una unción genuina, varón, a mí me ha pasado así. Dios mío. Y te lo puedo testificar. Amén. Cuando hay una unción genuina, Dios habla a las 2 partes. Pone un sentir en ti. Como detrás de cámara, cuando tú me dijiste, ven acá, yo siento que te conozco de hace mucho ya.
No, lo que pasó contigo en estos días, que Dios puso una palabra profética en ti. Que no te conocía todavía. Cuando justamente a mí me habían hablado algo, precisamente de los mismos temas que tú me estabas hablando. Gloria a Dios, hermano. Un día antes de esa grabación que tú hiciste con mi hermano Juan Luis. Siento a Dios, me jalaron en la iglesia, en público, y este es el video que lo podemos ver y publicarlo. Amén. Donde me señalaron y me dijeron, Dios mío, te han maltratado, te han agobiado, el diablo ha querido detener lo que tú portas. Santo. Varón, luego de que yo vi tu palabra, que Juan Luis me escribió y me dijo, mira, hay alguien que te dio una palabra. Y yo, varón, mándamelo, porque tú no sabes si esa palabra se va a conectar con otra. Te va a fortalecer. 3 palabras proféticas en enero consecutivamente en base a lo mismo. Wow. Cuando Dios utiliza un vaso que tiene una unción genuina, varón, usted no tiene que ser un alto eminente de la sociedad. No tiene que ser viral. Ni un funcionario del evangelio. Dios mío. Para utilizar a una persona que son ungidos realmente. Todavía no comprendo, Padre, gracias, por qué la gente se afana tanto en ser visto, cuando el único que nosotros tenemos que afanarnos porque nos mire es Él y Bastoronia. Wow. El Padre a mí me ha enseñado varias cosas, Padre, y te las voy a compartir con relación Desátalo. a la unción genuina. Yo predicaba mucho, no paraba en la iglesia. Sí. Lideraba un ministerio llamado Combustión de Gloria. Ok. Todavía está en pie haciendo cruzadas evangelísticas. Amén. Pero me afanaba tanto por estudiar un mensaje, por predicarlo, y no estaba mal, era mi ignorancia en ese entonces. Y no me preocupaba por los resultados. El único resultado que yo quería tener era ver gente prendida danzando. Y ya. Wow. Y de una temporada para acá, hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio, yo le dije al Padre, yo quiero que tú me orientes a mí en qué dirección yo debo de tomar. Santo. Luego de que ya yo soy el evangelista y soy el profeta. Sí. Yo le digo al Padre, oriéntame, porque puedo ser maestro, puedo ser pastor, Amén. puedo ser evangelista, pero yo no quiero hacer nada que tú no quieras que yo haga. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Él me dio una palabra a través de una profeta. Primero hablé yo con Él y me dijo, ve a buscar las almas que no tienen pastor. Una sierva que yo tenía como 2 años que no la veía. Wow. Yo dije en mi interior lo que Dios quiere que yo siga evangelizando. Las almas. Yo en el nivel profético sabía que Dios ponía a sentir en mí todo eso, pero wow, tenía un ansia de que Dios un día me revele el número de cédula, que Dios me dé una interpretación de un varón o una sierva en la vida de alguien más. Sí. Yo moría todos esos deseos. Soltate todo eso. Y me centré en una sola cosa, en la cruz. Wow. Y luego de que me centré en la cruz, te quiero decir que el año pasado fue uno de los mejores años de mi vida. En lo que Dios hizo la obra. Sí, varón, dolió. Me persiguieron. Es verdad. Sí, te lo voy a contar ahora. Wow. Pero el año pasado tenía 12 en el evangelio. Y en 11 años como cristiano nunca me había ganado tantas almas como en un año lo hice. Gloria a Dios. Porque me centré en la dirección que el Padre quería. Amén. Allí se desarrolló lo profético. Allí se desarrolló la visión espiritual. El cómo ser sacado de ensueño en el espíritu para orar por alguien más. El escuchar nombres. El sentir cosas extravagantes en el espíritu. Wow. ¿Pero a través de qué? De la dirección del Padre. Claro. El Señor me dijo que predicar el evangelio a aquellos que necesitaban pastor. Rescatamos almas en diferentes partes del país, de la iglesia, en sectores acá de San Cristóbal. Sí. Y donde Dios utilizaba lo profético, en esa gente que lo necesitaba. Porque la gente necesitaba escuchar que Dios era real. Me he dado cuenta, Víctor, que la unción genuina se manifiesta cuando hay personas necesitadas verdaderamente. Hay gente que me ha llamado para saber qué le depara el futuro y Dios no se activa. Varón,
Pero cuando Dios hizo el milagro de los 5 panes y de los peces, eso se manifestó porque había hambre en la sociedad. Ya lo dijiste. Si hubiera sido por ser, Dios manda una nube. Yo le tengo miedo a esa gente que andan buscando profecía a las 24 horas del día. Son hermano. consultores, varón, y yo tengo un tema así. ¿Es verdad? Sí, varón, la gente que leía cartas, taza, la bola, si existe aquí en República Dominicana, cualquier medio de magia o de hechicería o de brujería que se utilizaba, lo quieren estar utilizando en el Evangelio. Lo quieren meter para Sí, adentro. porque antes utilizaban ese medio para saber qué le predestinaba el futuro. Ahora quieren saber si Dios está de acuerdo con algo que ya ellos hicieron. Hermano, hay mujeres solteras que quieren saber hasta cuándo se van a casar. Sí, varón, pero están haciendo su diligencia. Dios mío. Y cuando viene a ver están en pecado. Ay, Dios santo. Y después que le llega como una preocupación del mismo Espíritu Santo y Sí. quieren estar invitando profetas a su casa para hacer culto. Dios mío, Y Padre. culto matutino en la mañana con la sierva de la iglesia, Hay para batalla. que venga alguien y le dé una palabra y le sople. Sí. Así te dice Dios. Wow. La palabra profética se activan cuando realmente hay una necesidad, varón. Amén. Amén. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo aprendí a escuchar la voz de Dios en medio de una necesidad. Gracias, Señor. En medio de una necesidad. Está tremendo este tema. Pero eso me costó. Sí. Porque mire, la unción genuina no se compra. Repítelo de nuevo, por favor. La unción genuina no se compra. Simón el mago la quería comprar. Sí. ¿Y qué pasó con él? Cayó algún juicio sobre él. Y hoy en día tenemos a un pueblo que está confundido totalmente y quiere la unción microondas Ay, ¿cuál es ese? de una vez, varón. De una vez, en 2 minutos. Sí, hay gente que... Mira, hay un pastor La unción micro... que Exacto. para mí es uno de mis pastores, Sí, ¿cuál es? Moisés Bell. Moisés Bell, sí. Él dijo una palabra que, mira, me cambió la vida por completo. Ujú. Dios no es prostituta. Para tú estar buscándolo cuando Ay, tú lo Dios mío. necesitas. Ay, 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 ay. Dios no es prostituta. Para tú estar haciendo 21 días de ayuno porque tú tienes que predicar el sábado. Ay, ay, ay. Dios no es prostituta. Para tú estar hoy de silicio Mais, Akuma. porque mañana te toca una oportunidad en la iglesia. Vive en santidad. Olvídese de eso, que Dios no ve eso. Wow, mi hermano, pero tú estás desatando algo que... Varón, eso me cambió la vida. Gloria a Dios. Hay gente que tiene que escuchar esto aquí. ¿Y qué yo te decía ahorita, varón? Yo no oro como antes. Sí. Y ahora Dios no usa más. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que la integridad vale más que tantos sacrificios que mucha gente hace. Y Dios ama que uno esté en el monte, A Dios le agrada. que es una cosa ayuno. Sí. Pero no consiste en eso, la unción no se compra. Tú sabes que la resistencia vale más que la rapidez. Y varón, Hay gente que está muy rápida, pero cuando tropiezan para levantarse una batalla. porque no tienen ese, ¿cómo se dice? Fundamento. No tienen ese depósito. Sí. Yo te cuento que cuando yo comencé en el Evangelio, luego de ser bautizado en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, Ujú. donde dijeron que yo estaba endemoniado porque me vieron hablando en lengua. Los católicos. Sí. ¿Qué? Y yo lleno del Espíritu Santo. Luego de que yo salgo de ahí, yo llego a la iglesia, llego con un fundamento y con un hambre de predicar. Sí. Pues yo duré un año por completo orando a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Día tras día, día tras 3 día, veces día tras al día. Wow. Y llega un momento laboral que me inquietó, porque tengo que justamente entrar a las 3 de la tarde a trabajar. Ahí perdiste un poco la comunicación con Dios. No, varón, la mejoré, La mejoraste. sí. No oraba a las 3, pero tomabas otro tiempo. Varón, cuando Dios ve a una gente íntegra, Dios hace lo posible con tal de que tú no te desconectes de Él. ¿Qué pasó en ese entonces? Yo tenía que entrar justamente a las 2:30 de la tarde. Rompí la hora más hermosa que yo tenía para orar. Ay, Padre. Y allí en aquel lugar, cobrando como cajero en la Sirena de San Cristóbal, Ujú. yo estaba orando. Mientras pasaba los productos de los clientes y estaba bregando con dinero, que algo bien... Sí, varón. Ay, Padre Y un mío. día se me salió una lengua. Y una gente me dijo, ay, mira, está montado. Ay, Dios mío. Está montado. Se volvió loco. Sí, por el amor de Cristo lo vio. Dios mío. Yo casi le tiro algo, pero no pude. No relaje. En ese momento, no me engüé. Dios mío. Comencé a orar de otra forma. ¿De qué manera?
cuando yo estaba ocupado, mi mente comenzó a ocuparse también en Dios. Para llorar necesitaba soledad. Sí. Pero ahora Dios me quería que yo estuviera en medio de la multitud orando. Sí. Y me pasaba que mi madre se levantaba a veces en la mañana, en la madrugada. Tú te estás volviendo loco. Ay, Padre. Y yo tuve que aprender a orar porque el diablo te mete un juicio de que tú estás siendo desobediente. Sí, es verdad. Y yo me comencé a despertar y a quedarme en la misma cama. Donde yo me dormía, tuve que aprender a orar. Wow. Dios lo que hizo fue que me mudó la manera. Te cambió la forma. Pero ¿qué me pasó? Que el depósito de varios años orando funcionó ahí. Dios mío. Cuando había más trabajo, yo estaba activo, estaba en comunión, porque la unción genuina se deposita, varón. Eso era un tema que yo quería decirte aparte. La unción genuina se deposita. Sí, varón, y se mantiene ahí. Eso, nosotros somos una vasija, la Biblia lo dice. Sí, somos vasos, hermano. Somos un vaso. Y si no tenemos figa, esa unción va a estar ahí. Wow, hermano, esto está tremendo. A la gente yo le quiero invitar a que no se centre en buscar esa palabra muy linda, la unción. Ese hombre ungido, ese cielo ungido. Sí. Cuando esa sierva agarra un micrófono y canta, cuando ese hombre está, los muertos se levantan. Varón, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo me he llevado las decepciones más grandes de mi vida. Decepciones. Te has decepcionado de gente que te ha hecho daño. Con los grandes hombres de Dios. O con los grandes predicadores. Sí. ¿Por qué? No con los grandes, sino con los